¿Por qué Jesús hace sus enseñanzas a través de parábolas, de ejemplos? Bueno, porque lo que les dije hace un ratito, por una cuestión pedagógica, porque con los ejemplos se entiende mejor y captan mejor la atención de la gente. Yo me doy cuenta cuando a veces en alguna homilía, en algún sermón, cuando estoy predicando, y yo veo las caritas de la gente, cómo inmediatamente cambian la atención y empiezan a prestar más atención cuando les digo que les voy a contar un chistecito o les voy a poner un ejemplo o les voy a contar una anécdota. Inmediatamente que como que se reconcentran en lo que estábamos hablando y prestan atención con más, a ver con qué va a salir algo así. Pero los ejemplos, las anécdotas, las parábolas, no son para quedarse en el ejemplo, para estacionarse ahí, sino para profundizar y hacer carne el mensaje que ese ejemplo pretende transmitir. La lectura de hoy, la que les acabo de compartir, en realidad es más larga. Está la opción litúrgica de leerla más corta, que es la que leí hoy, porque la forma larga, si la hubiéramos leído, incluye a continuación de lo que les acabo de leer la explicación de Jesús de esa parábola, y si se las leo todas ya está explicada por Jesús, entonces yo no tenía nada para decirles, así que por eso elegí la forma cortita y ahora le voy a explicar con mis palabras, a predicar con mis palabras el contenido de esta parábola. El ejemplo del cual Jesús hoy se vale es el ejemplo de un sembrador que sale a sembrar al estilo que se sembraba en aquel entonces. Hoy día para sembrar uno ve los campos, están esos tractores enormes de vidrio polarizado, aire acondicionado, música funcional, rayos láser ahí en la huella para que siembren derechito, todo automatizado. En aquel entonces no, se sembraba lo que se llama la siembra al voleo. Iba el sembrador con una bolsa colgando y metiendo la mano en la bolsa llena de semillas, agarraba puñado y las iba esparciendo como podía, y obviamente por esa precariedad, sí, ciertamente la mayoría de las semillas caería donde tiene que caer, pero muchas también caían en partes del terreno donde no era oportuno que cayeran. Pero ¿qué va a hacer? No se puede tener tanta precisión con la siembra al voleo. Así que teniendo ese ejemplo en la cabeza, Jesús les anuncia que el reino de los cielos se parece a un sembrador que sale a sembrar, y al tirar la semilla, al revolear la semilla, cae en distintos terrenos. Y ahí es donde tenemos que empezar a prestar atención cuáles son las consecuencias del futuro de la semilla según el terreno en el que caiga. Dice que algunas cayeron al borde del camino, y al borde del camino ahí enseguida los pájaros que siempre andan detrás del semillero venían enseguida, y donde caía la semilla la picoteaban y se la llevaban. Los pájaros en este caso representan al demonio, que no deja, él es enemigo de la palabra, entonces no deja que arraigue en nuestros corazones de ninguna forma. Ni bien llegó la palabra a nuestros oídos, a nuestro corazón, él de alguna forma se las ingenia para arrebatarla. Podríamos decir, es el caso cuando la palabra de Dios la lees, intentás asimilarla, profundizarla, pero como decimos habitualmente, te entra por una oreja y te sale por la otra, no la retuviste ni siquiera un poquito. Esa es la que cae al borde del camino. Y las otras semillas cayeron, dice, en terreno pedregoso. Terreno pedregoso es terreno con mucha piedra, tiene tierra, tiene un poquito de tierra, por ahí tiene unos 5 centímetros de tierra, llega la semilla a empezar a arraigar un poquito, pero cuando sobrevienen dificultades, la roca no le permite desarrollar. Y en nuestro caso sería que cuando a veces sí nos parece bien lo que Jesús dice en su palabra y todo, pero cuando te vienen dificultades en la vida, no estás fuerte frente a ellas. Cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier cosa te derrumba, es como la raicita de la semilla que hubiera encontrado la roca, y entonces con algo tan duro ya no puedes seguir avanzando, ya no puedes seguir progresando. Los problemas te abruman y te sacan la posibilidad de dejártelos iluminar por la palabra de Dios.
Que otra parte de la semilla cayó entre espinas, en un terreno donde había muchas plantas de maleza espinosa. Ahí también, donde pudo la semillita, echó raíces y empezó a germinar, a empezar a crecer. Pero las otras plantas que ya estaban más crecidas que ella, encima son plantas ponzoñosas, y las plantas ponzoñosas normalmente también es robusta y es fuerte, las ahogaron. Y esto sería el equivalente a cuando sí uno está de acuerdo con la palabra, le parece bien, la asimila, le encanta, etcétera, etcétera, pero las preocupaciones del mundo, ¿viste? Todas las cosas de las que te tenés que ocupar, que los hijos, que el marido, que el sueldo, que el trabajo, que la pandemia, que la suegra, que te distraen tanto, te agobian tanto, que no te llegas a dar cuenta que la palabra de Dios podría ser justamente la solución para poder encaminar todas estas cosas de las cuales te tenés que ocupar. Y una parte de la semilla, finalmente, creemos que, o esperemos que sea la mayor cantidad, la parte más importante de la semilla, cayó en la tierra a la cual iba destinada. Y entonces, después de un tiempo, salieron las espigas y fructificaron. Algunas más, algunas menos, algunas con mayor potencia, otras con menos potencia. La semilla era buena, toda la semilla era buena. Eran distintas las calidades de tierra en las que caía, por eso la diversidad de cantidad de frutos que produjeron. Pero lo importante es que todas produjeron algo. Algunas más, algunas 100, unas 30, otras 60, pero todas, si cayeron en tierra buena, algo produjeron de fruto. Entonces, de esta palabra de Dios podemos sacar las siguientes conclusiones. La primera es lo que les acabo de decir. Cuando Jesús siembra la palabra y nosotros le proponemos buena tierra, por la calidad y por la potencia de la semilla, no por nuestro mérito personal, siempre algo queda, siempre algo queda. Según el tipo de tierra que tengamos en el corazón, a veces será que queda mucho, a veces será que queda poco, pero siempre algo queda, por la potencia de la semilla, por la potencia de la palabra.